Bueno, continuamos con el tema de diseño de experimentos de un solo factor, pero en el tema de notación de puntos. Ok, pues si se fijan, los temas anteriores que vimos, pues vimos una forma pues bueno, de especificar o de contrarrestar la hipótesis nula y alternativa de si dos poblaciones eran iguales, ¿sí? O si eran diferentes. Evidentemente, aquí en esta denotación de puntos, en este metodología, pues lo que vamos a ver es de que va a servir para presentar de manera abreviada cantidades numéricas que se pueden calcular a partir de datos experimentales, ¿sí? Evidentemente, es otro método de análisis de varianza, ¿sí? En el cual, pues evidentemente, como viene aquí, la tabla, bueno, se apoya de varias formulitas que las vamos a ver aplicadas más adelante. Y evidentemente se apoya en análisis de varianza, que es un método para probar las hipótesis, las hipótesis de igualdad de los tratamientos con respecto a la media correspondiente o variable de respuesta. Y evidentemente, pues también contrarresta lo que es cada media, como en el método anterior que vimos, ¿sí? Cada media de cada factor, ¿sí? Para probar si son iguales o si son diferentes lo que son los tratamientos, ¿sí? Y pues también es un diseño completamente al azar, un DCA, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí. Y pues también, bueno, pues bueno, dice, mediante la técnica de ANOVA, lo primero es descomponer la variabilidad total de los datos de sus dos componentes, la variabilidad de tratamientos y la correspondiente al error aleatorio, equivalente al método entre y método dentro. Se fijan, el método entre y método dentro, ese pues ya lo vimos, ¿no? Lo vimos la vez pasada. Y ahorita pues vamos a ver, ahora sí que el de por medio de suma de cuadrados y todo eso, ¿no? Pues igual manera, pues es otra técnica de ANOVA, ¿sí? En el cual pues también vamos a determinar nuestro, 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 nuestras hipótesis, si se acepta la alternativa o la nula, según sea el caso, ¿no? Bueno, dice, una medida de la variabilidad total pues es la suma de cuadrados que está dada por, y pues aquí tenemos la suma de cuadrados, ¿sí? Las formulitas de la suma de cuadrados, de la suma de cuadrados de los tratamientos, de la suma de cuadrados de los errores, ¿sí? Y pues también tenemos aquí la suma de los cuadrados divididos entre sus respectivos grados de libertad y que se llaman cuadrados medios, ¿sí? Evidentemente, pues este procedimiento de suma de cuadrados tal vez ya lo han visto o lo han retomado, tal vez en alguno análisis de regresión lineal o análisis de regresión múltiple o algún otro método. Es el mismo, ¿sí? A diferencia del método de entre método dentro, este, pues evidentemente aquí pues lo hacemos por medio el cálculo de nuestra tabla nova por medio de la suma de cuadrados, ¿no? Que le vamos a llamar. Y pues evidentemente pues vamos a obtener un un estadístico un estadístico de prueba, ¿sí? Que va a ser este de aquí que vamos a tener, y lo vamos a contrarrestar con nuestra tablita de la F de feature, ¿sí? Evidentemente, de aquí dice, ¿no? De la ecuación 213, se deduce que si F, o sea, el estadístico de prueba, es grande, se contradice la hipótesis de que no hay efecto de los tratamientos. En cambio, si F es pequeña, se confirma la validez de H0. Entonces, así, para cada nivel de significancia de alfa prefijado, se rechaza H0 si el estadístico de prueba es mayor al valor en tabla, donde el valor en tabla está dado por F de alfa, K menos N, K es los números de tratamientos menos N, número total de datos menos número de tratamientos, es el percentil 1 menos alfa por 100 de la distribución F. También se rechaza H0 si el valor P menor que alfa de 0.05, ¿sí? Donde el valor P es el área bajo la distribución
pues bueno, aquí tenemos de la distribución F a la derecha del estadístico, es decir, del estadístico de prueba, el valor P, el valor menos valor P igual a P de F mayor que F del estadístico, ¿sí? De prueba. Evidentemente, bueno, entonces, pues ahora sí que aterrizando lo que viene aquí, si nuestro valor estadístico de prueba, nuestro F de prueba, es mayor al, ¿cómo se llama? A lo que es a lo que es el valor en tabla, se va a rechazar nuestra hipótesis nula, ¿sí? Si es mayor. Evidentemente, si es menor, pues se acepta, ¿sí? Que nuestro valor en tabla. Y si estamos tal vez utilizando el Minitab y tenemos el valor P, el p-value, pues nos vamos a basar si el valor P es menor que el alfa, se rechaza la hipótesis nula. Aquí estamos utilizando un alfa de 0.05, ¿sí? Entonces, si el valor P es menor que 0.05, se va a rechazar la hipótesis nula. Si es mayor a 0.05, se acepta nuestra hipótesis nula, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuando, aquí tenemos, bueno, nuestra tabla, pues ahora sí, de ANOVA, en el que, pues bueno, evidentemente, pues ya tenemos, ¿cómo se llama? Todos nuestros datos, todas nuestras formulitas, cómo van a ir desarrollando pues cada parte de nuestra tablita ANOVA. Y inclusive aquí en este parrafito viene lo que significa este, cada una de estas siglas que vienen aquí, ¿no? Como la fuente de variabilidad, suma de cuadrados, real libertad, cuadrados medios, pues en nuestro estadístico de prueba, nuestro valor P o p-value, igual a significancia observada, bueno, ahí viene, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos todo lo que sería, pues las formulitas de los tratamientos y todo ese rollo, ¿no? Es claro que esto viene aplicado al ejemplo número 1. El ejemplo número 1, pues bueno, anteriormente vimos dos ejemplos, ¿sí? Retomando ese ejemplito número 1, pues bueno, dirán ustedes, ¿cuál es el ejemplo número 1? Bueno, estaba acá en las páginas de atrás, vamos viendo, para retomar ese ejemplito, ¿no? Déjenme ver, aquí estaba. Me parece que ya me pasé acá. Aquí está. Aquí está. Tenemos dos ejemplos, el ejemplo 2 y el ejemplo número 1. Vamos a aplicar este estudio al ejemplo número 1. Es una comparación de 4 métodos de ensamble. ¿Sí? Dice, un equipo de mejora de investigación, investiga el efecto de 4 métodos de ensamble A, B, C y D sobre el tiempo de ensamble en minutos con un nivel de significancia de 0.05. Es el alfa, ¿no? En primera instancia, la estrategia experimental es aplicar 4 veces los 4 métodos de ensamble en orden aleatorio, las 16 pruebas en orden aleatorio. Dice, los tiempos de ensamble obtenidos se muestran en la tabla 2.1, aquí están. Si se usa el diseño completamente al azar, el DCA, se supone que, además del método de ensamble, no existe ningún otro factor que influya de manera significativa sobre la respuesta, tiempo de ensamble. Evidentemente aquí lo que se está contrarrestando o lo que se está analizando bueno, con la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es de que todas las medias son iguales, ¿no? O la hipótesis alternativa de que por lo menos alguno de estos tratamientos pues es diferente, ¿no? Evidentemente aquí en este ejemplo a lo que se refiere es de que van a aplicar cualesquiera de estos métodos, ¿sí? Cualesquiera de ellos, y pues se supone que si la hipótesis nula es de que son iguales, pues no debe haber variación en su utilización, ¿no? No debe haber ninguna variación en si utilizo algún método u otro. ¿Por qué? Porque pues de igual manera en sus medias pues serían iguales, ¿no? En sus promedios. Entonces, a la larga pues sería la misma utilizar cualesquier métodos, el método A, B, C o D de ensamble sería la misma, ¿no? Y es lo que estamos analizando en este problema. Bueno, ahí tenemos los datos, vamos viendo la aplicación, ¿no? Ok, aquí está, ¿no? Esta es nuestra tabla ANOVA. Y pues evidentemente, si nos vamos hacia abajo, pues tenemos la aplicación de esos cálculos. ¿Sí? Se fijan, aquí están los datos, las observaciones, el tratamiento A, B, C y D. ¿Sí? Los tratamientos A, B, C y D, la información que viene ahí en el problema.
Y pues bueno, dice nuestra suma de cuadrados de todas las observaciones o datos. Evidentemente aquí, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues literal, cada dato, pum, 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 cada dato al cuadrado y lo vamos sumando. ¿Sí? En este caso nos da 1620. ¿Sí? Cada dato, el 6 al cuadrado, más el 8 al cuadrado, más el 7 al cuadrado, más 8 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al último dato, que en este caso sería 9 al cuadrado. ¿Sí? Y la suma de los datos, que evidentemente pues, es la suma total de así sin el cuadrado de todos los datos. La cantidad de pues, número de datos, que en este caso pues, son 16. Y la y promedio, que pues sería pues ahora sí que la suma de los datos, 156, entre el número de datos, que sería 9.75 media global. ¿Sí? Evidentemente, pues bueno, estos son datos, pues literal que vamos a utilizar en cada una de las formulitas que, o bueno, que podemos utilizar en cada una de las fórmulas que vienen en nuestra tabla NOVA, ¿sí? Y pues bueno, aquí tenemos del total por tratamiento, la suma de los tratamientos de cada uno, de A, B, C y D, ¿sí? Número de datos por tratamiento, 444, son 4, ¿sí? Media muestral por tratamiento, de 7.25, 8.50, y así sucesivamente, 12.75 y 10.50, de cada uno de esos 4, ¿no? Y desviación respecto a la media global, pues aquí tenemos menos 250, 1.25 y así, la desviación respecto a la media global, ¿no? Y evidentemente, pues ya sustituyendo cada uno de esos datos en nuestras formulitas, la suma de los cuadrados, pues evidentemente, pues ¿qué va a hacer esto? Pues bueno, va a ser la suma de los cuadrados de cada dato, sería 1620, menos la suma de cada dato elevado al cuadrado, 156 al cuadrado, sobre pues el número total de datos, que en este caso son 16, nos da 99.0, ¿sí? Y esa sería la suma total de los cuadrados o variabilidad total de los datos, ¿sí? Pues bueno, así sucesivamente vamos estudiando los datos, la suma del cuadrado de los tratamientos sería cada suma de cada tratamiento al cuadrado entre el número de tratamientos menos la sumatoria de todos los datos al cuadrado entre el número de datos, ¿sí? 69.5. La suma de los cuadrados del error sería el suma de los cuadrados de los tratamientos menos la suma de los cuadrados tratados. Sería 99 menos 69.5, 29.5. Y pues bueno, todos estos datos evidentemente los vamos a ir vaciando en lo que es nuestra tablita de la ANOVA, ¿sí? Que aquí lo tenemos. Si se fijan, en el ejercicio anterior ya lo habían realizado por otro método y nos da exactamente lo mismo, ¿sí? Por el método entre y por el método entre, y pues evidentemente pues nos da exactamente lo mismo, es otro método, pero nos va a dar la tablita igual, nos va a dar igual, fíjense, inclusive pues nos da 9.42 es el estadístico de prueba, y si nos vamos al ejemplo anterior, como lo hicimos, pues nos debe haber dado el mismo estadístico de prueba, fíjense. Que son pues los mismos métodos, 9.42, aquí está, ¿no? Bueno, sí, este es el método grupos entre y grupos dentro, ¿no? Aquí está, 9.42, ¿sí? 23.25, 2.45, que son la misma información, ¿sí? Que es lo mismo, acá está, miren. 9.42, ¿sí? 23.16, 2.46, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Evidentemente, pues aquí vienen los datos arrojados en Minitab, ¿sí? Que pues esto ya lo habíamos analizado en Minitab. De hecho, pues para recordarlo, vamos a hacerlo una vez más. Evidentemente, aquí yo tengo ya los datos de este problema número 1. Los voy a copiar, para pasar a Minitab, los voy a pasar a Minitab, copiar y recuerden que Minitab ahí tiene su tablita, por así decirlo, de Excel, en el cual podemos copiar y pegar ahí nuestra información, ¿sí? Lo pegamos ahí la información y pues ahí está los 4 tratamientos, los 4 datos y pues ya nada más recuerden, nos vamos a estadística, ANOVA y nos vamos a un solo factor desapilado
¿sí? Estadística, ANOVA, un solo factor desapilado, y de ahí pues empezamos a seleccionar los tratamientos que vamos a analizar. Evidentemente, como nuestro alfa es de 0.05, pues lo vamos a dejar a 95%, ¿no? Que es el nivel de confianza. Aquí si queremos almacenar los residuos o queremos almacenar los ajustes, pues lo podemos hacer, pero pues en este caso no. Evidentemente en las comparaciones les dije, ahorita lo vamos a verlo en un siguiente video, en el cual recuerden que este es método 2K, método Feature, método Net, y pues otro método de tasa de error por familia, lo vamos a ver porque son otros métodos, pero estos métodos nos van a servir a nosotros. ¿En qué caso? Recuerden, nos va a servir cuando nosotros, recuerden que nuestra hipótesis nula es si las, ¿cómo se llama? Si nuestro análisis nos indica, digamos, que son iguales las medias, pues ya hasta ahí le dejamos, no podríamos aplicar esta comparación, ¿no? Pero si son diferentes, si aceptamos la hipótesis alternativa, con este método de comparación vamos a determinar cuáles medias, digamos, de estos 4 tratamientos, si fuera el caso de que se va a rechazar, cuáles de estos tratamientos son iguales las medias, ¿sí? Tal vez el tratamiento A con el método de tratamiento B son iguales las medias, entonces no hay variación ahí, pero tal vez la comparación con otros métodos, con el C o con el D, pues sí son diferentes. Entonces, estos tratamientos nos van a servir para eso. En este caso no estamos haciendo ese análisis, pero lo vamos a ver más adelante. Lo voy a cancelar. Y en gráficas, pues sí, tal vez una gráfica de 3 en 1, que es lo que me pueda servir más. Hay otros gráficos, el diagrama de caja de datos, que este también me puede servir, pero lo vamos a ver más adelante, y gráfica de variables individuales, pero bueno. Entonces lo voy a dar a aceptar, y pues me va a arrojar mi gráfico con mi tabla con mis 3 gráficos. Evidentemente, como lo veíamos la clase pasada, pues aquí está nuestra prueba de normalidad gráficamente, en el cual los datos, pues evidentemente tratan, o bueno, se asemejan mucho a lo que es la normalidad, e inclusive en el histograma, vean, pues se forma esa campanita, ¿no? Y pues los datos en lo que es la distribución de gráfica de probabilidad normal, pues sí vienen muy apegados a la formación de la normal, ¿no? Y pues versus los ajustes y valor ajustado, pues si se fijan, pues vienen de 4 tratamientos, los cuales pues sí están distribuidos inclusive en el tratamiento número 4, pues sí están más dispersos los datos, ¿no? Y pues bueno, en el análisis, si se fijan, tenemos aquí nuestra parte de sesión de Minitab. Pues tenemos aquí nuestra tabla NOVA, en el que pues ahí nos indica, ¿no? Pues el valor estadístico de prueba de 9.42, como hablábamos anteriormente. Y el valor P, fíjense, el valor P pues es menor a 0.05. Que dijimos que cuando era 0.05 se iba a rechazar nuestra hipótesis nula. Entonces, pues hay evidencia estadística que nuestros tratamientos sí tienen medias diferentes, por lo menos alguno de ellos, ¿sí? Entonces, pues ya resolvimos esta respuesta, entonces sí tiene que ver ese detalle, ¿no? Como les decía, hay varios métodos que vamos a ver más adelante, en los cuales, pues si nuestra hipótesis nula se rechaza y aceptamos la alternativa de que por lo menos algunos de ellos, sus medias son diferentes entre ellos, que es el caso, que es en este caso. Con esos métodos vamos a determinar cuáles son los tratamientos que son los diferentes y cuáles son los que son medias iguales, que eso lo vamos a ver más adelante. Pues evidentemente, les decía, aquí tenemos las medias, el número de tratamientos, los niveles o los tratamientos en este caso, la desviación de los mismos tratamientos y lo disperso que están los datos, ¿no? Evidentemente, pues bueno, con esto ya le damos respuesta a nuestro problema, pero también dicen ustedes, bueno, y si yo no tengo Minitab, pues ¿cómo lo puedo hacer? Pues muy sencillo, ¿no? Evidentemente, Minitab hacemos el análisis en base al valor P, al P-value, porque pues ahí nos sale directamente en nuestra tablita. Pero recuerden que lo podemos realizar este análisis con el estadístico de prueba, que es el 9.42, que esto lo determinamos en base a las formulitas. Y pues tenemos que sacar el valor crítico de F o el valor en tabla con la distribución F o F de feature. Tenemos que tener nuestra tablita para esto, pues la voy a abrir. Voy a abrir esa tablita, distribución F. ¿Por qué debe estar?
No, espérenme. Esta lo utilizamos en la unidad 2, me parece. No, en la unidad 1. Aquí está, distribución F. Y ahí lo voy a abrir. Aquí está, distribución F. ¿Sí? Para empezar, pues bueno, tengo que determinar a qué nivel de alfa estamos manejando. Es de 0.05. Entonces vamos a irnos a la tablita de la distribución F con una alfa de 0.05. Aquí está 0.05. ¿Sí? Esta es. Y evidentemente, pues tenemos que sacar el valor, los otros dos valores que para determinar tanto en X como, digamos, como en el valor 1 como en el valor 2 de la distribución F, donde va a estar localizado, ¿no? Y para esto, pues bueno, vamos a utilizar la indicación que viene aquí en nuestro libro, ¿sí? Evidentemente, por aquí viene, ¿no? La indicación. Aquí está. Aquí está, mire, fíjense. Dice F, K menos N. K dijimos que era el número de tratamientos, ¿no? K menos N, mira, aquí está K menos N y N menos K. Con estos dos datos vamos a sacar. Que acá está. Fíjense, aquí está. Dijimos K menos N, 4 menos 1, 3. ¿Sí? Y luego, pues aquí serían los 12 y pues 3,12, ¿no? 0.05, 3,12. Aquí está, 0.05, 3,12. Vamos a ver si es cierto. 3. Aquí vamos a tener el valor, bueno, aquí vamos a tener este valor y recuerden que estamos utilizando la F de 0.05. Es este valor el que estamos analizando. Y el valor de 12. Y aquí nuestro valor en tabla es de 3.49, que lo vamos a contrarrestar contra nuestro estadístico de prueba. Si fijan, aquí está, 3.45, 3.49. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Si nuestro estadístico de prueba es mayor al valor en tabla, se va a rechazar nuestra hipótesis nula. ¿Sí? En este caso, sí es mayor, ¿no? 9.42, evidentemente es mayor que 3.49. Entonces se rechaza nuestra hipótesis nula y se acepta nuestra hipótesis alterna.